Bueno, suele decirse que la experiencia es la madre de las ciencias. ¿Mm? Al final la historia no es más que un cúmulo de experiencias acumuladas, entonces podríamos decir que la historia es la madre de las ciencias. Fernando Díaz Villanueva, además de ser un tipo majísimo, que ahora lo vais a ver, es historiador. Periodista. Periodista que estudió historia. Pero ahora Distinto. Conmigo historiador. Bueno, no, el historiador es el que se dedica un poco a hace de la historia su oficio, no es mi oficio completamente. Aunque bueno, de un tiempo a esta parte Claro. Sí me dedico a la divulgación histórica de manera más profesional, digamos, porque le dedico más tiempo, tengo la contrahistoria y tal, pero hoy por hoy me sigue dando de comer el periodismo, no la historia. No me importaría, que el día de mañana me diese de comer la historia. Pero vamos, no soy historiador, te digo, porque luego llegan los historiadores de verdad y se enfadan. Y se enfadan contigo. Tipo un impostor, no Claro, sé qué, claro. fíjate lo que está diciendo por ahí. Bueno, voy a decirte, te presento como un tío majísimo y lo primero que haces es contradecirme. Para que vean lo majo que soy. Vamos a remontar esto. No van a decir menudo capullo. Que no, que no. La primera pregunta, vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Por qué es importante saber historia? Bueno, pues si lo decía Cicerón, ¿no? Hace 2000 años. La historia vero est, testis temporum, es testigo de los tiempos, lux veritatis, luz de la verdad, nuntia vetustatis, heraldo de la antigüedad, es decir, tiene un montón de magistra vitae, maestra de la vida. La historia es la memoria colectiva de todos nosotros. Por eso es importante conocerla. Es uno de los saberes centrales. En cualquier caso, yo creo que para sostener que la historia es importante, en cierto modo creo que tenemos que presuponer o partir de la premisa de que la historia se repite. Quiero decir, me ayuda a tomar decisiones en el futuro porque tengo la intuición de que esto que ha pasado muchas veces se puede volver a dar. ¿Piensas tú que en cierto modo nunca se repite de la manera exacta? Es decir, lo que sí es, básicamente la historia de la humanidad es la misma partitura con variaciones. De la misma manera que puedes decir, las sinfonías de Mozart me suenan mucho como las de Haydn, pero no son iguales, son parecidas. Entonces hay ciertas épocas que son comparables a otras, se pueden extraer enseñanzas. Y eso nada más es necesario, por eso es importante conocer la historia. Pero repetirse de manera exacta, no, nunca se repite, no, porque ten en cuenta que el mundo es complejo, las sociedades humanas son complejas y cuanto más crece la nuestra es complejísima, es la sociedad humana más compleja de la historia, somos 7.500 millones de personas. La sociedad del Paleolítico pues era mucho más sencilla, pues eran pequeñas hordas, ¿no? Apenas unos millones había en todo el mundo. Y son muchas las cosas que la cantidad de información presente no siempre es la misma, Claro. Cambia. El mundo de hace 50 años era un mundo de 3.000 millones de personas. Hoy tiene más del doble de la población. El mundo de hace 200 años, de principios del siglo XIX, era un mundo de 800.000 millones de personas aproximadamente. Es decir, que el hecho de que haya nuevos seres humanos hace que se incorporen nuevas acciones, que son imprevisibles. De tal manera que la partitura te puede sonar, es decir, esto es lo que te digo, escuchas a Mozart y dices, se parece a Haydn. Bien, ya sabes al menos que es de cierto periodo, sabes cómo va a empezar, cómo va a terminar, la estructura que va a tener, pero no es exactamente igual. De ahí que hacer ese tipo de extrapolaciones, muy habitual en nuestros tiempos. ¿Estamos como en los años 30? No, no estamos como en los años 30. Hay ciertas cosas que pueden parecerse, pero nada más. Eso, por ejemplo, creo que decía Menéndez Pidal, que la historia no se repite, pero que la persona es siempre la misma. ¿Entiendes tú que hay una especie de factor común a la persona actual con respecto a la de hace 1000 años, 2000 años, que sí que nos puede permitir a lo mejor trazar o tratar de intuir cómo se va a reaccionar frente a determinadas cosas? O... Bueno, los seres humanos somos los mismos, no hemos cambiado. No ya hace 100 años o 200, hace 3000. Los que construyeron las pirámides eran iguales que nosotros. Es decir, no eran otra especie, eran exactamente la misma, con menos conocimientos, pero iguales, operaban, y su lógica era la misma que la nuestra, vamos, operaban de la misma manera, tenían los mismos deseos, las mismas ambiciones. Por eso cuando estudiamos, por ejemplo, la República Romana, vemos que los trajines políticos son muy parecidos a los actuales. Lo único que ahora los políticos tienen WhatsApp y están todo el día enchufados al teléfono y, bueno, armas mucho más destructivas que las de los antiguos romanos, pero en esencia es lo mismo cuando se estudia la... Caray, es bastante habitual, por ejemplo, utilizar el Renacimiento florentino para hablar de la época del Renacimiento y todo esto, para hablar de las intrigas, la Italia renacentista, para hablar de las intrigas políticas. Bueno, no han cambiado mucho, porque los seres humanos eran iguales. Claro. Ahora, decir que vivimos como en la Italia renacentista no es cierto. Son dos momentos históricos distintos y los seres humanos, aunque eran iguales,
su universo simbólico era diferente al nuestro, el de los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios estaban convencidos de que su mitología era cierta. Claro. A nosotros nos parece de chiste. Y bueno, hablamos, ¿no? Y entonces el dios Anubis y Osiris, que moría cada tarde y tal. Pero ellos estaban persuadidos de que era así, ¿no? Caray, nuestros antepasados no tan lejanos tenían una manera de ver el mundo, una cosmovisión muy distinta a la nuestra. Y que no la terminamos de entender muchas veces si hagamos análisis anacrónicos, toda la esclavitud ahora, que está tan de moda. Es que fulano era esclavista. Sí, bueno, claro, en el siglo XVI era normal. Era esto de las estatuas. Es que Washington tenía esclavos. Sí, claro. En el siglo XVIII muchos europeos o descendientes de europeos tenían esclavos y no les parecía nada malo. Claro, eso ha repetido toda hasta la saciedad que somos hijos del tiempo que nos ha tocado también, vivir. O sea, no puedes... También Séneca estaba a favor de la esclavitud. Por supuesto que lo estaba. Fue un sabio. Claro. Aristóteles estaba a favor de la esclavitud. Platón. Vamos, al 100%. No, el mundo en el que vivían era así. Y era normal que hubiese esclavos, no le parecía nada extraño, a nosotros nos parece una aberración. Algunos veganos dicen que el día de mañana cuando nos vean en las películas comer carne les parecerá una aberración. Pues no lo sabemos, quizá. Entre tanto a ti y a mí nos parece normal comernos un bistec. Claro. Ya está. O un jamón de pata negra. A pesar de que sabemos que eso viene de un cerdo y que al cerdo ha habido que sacrificarlo, etc. Pero dentro de 300 o de 500 años igual eso es impensable que alguien sacrifique un animal para que nos lo comamos. Y nuestros nietos se dedican a tirar a las estatuas de los prohombres de la actualidad y los llaman salvajes. No, cada cosa en su momento. Analiza las cosas en función de su época y de los conocimientos de los que disponían y de la cultura que tenían. ¿Todas las culturas son respetables? Bueno, sí, todas las culturas son respetables, lo único que muchas culturas antiguas son irreproducibles hoy en día. Los aztecas, los mexicas, sacrificaban seres humanos en las pirámides. Puedes entenderlo en aquella sociedad en aquel momento. ¿Tú te imaginas que hoy alguien quiera sacrificar a un ser humano? No, claro. Pues le perseguirían por homicidio, ¿no? Vamos, por asesinato, con 1000 agravantes, por razones obvias. Pero en aquel entonces, bueno, en aquella sociedad, en aquel momento, nadie echa en cara a Moctezuma que perteneciese a una sociedad que hacía sacrificios humanos. Ni puedes echárselo en cara. Moctezuma simplemente operaba en piloto automático, igual que cualquier mexica de su época. De la misma manera que los que llegaron, Hernán Cortés y compañía, venían de un mundo en el que al hereje se le podía quemar. Es más, muchos te decían que se le debía quemar. Eso eran unos fanáticos. Para nuestra manera de ver el mundo, sí, para la suya no. Bueno, esto que has comentado, podría hacerte 20.000 preguntas, voy a elegir una. Escuchándote, no solamente con esta contestación, sino con los programas que haces, en otras entrevistas, es obvio que tienes una capacidad de retentiva muy grande, o sea, que hilvanas los hechos muy bien y demás. Entonces quería preguntarte, más allá de, lógicamente, todas las horas que le hayas dedicado a leer, ¿cómo estudias tú la historia? O sea, ¿sigues alguna técnica especial de los que matizas, te montas películas en tu cabeza para tratar luego de acordarte mejor? O sea, ¿sigues algún método en particular? Leo y observo. Y enlaza unas cosas con las otras. Bueno, la técnica del historiador es parecida a la del periodista. Relacionas información, la pones en contexto. Por eso requiere horas de lectura y ahora muchas de observación. Hay cosas que las observo, que no necesito leerlas. Observando, por ejemplo, una excavación arqueológica aprendes mucho. Una ciudad antigua, porque las calles son como son, porque las casas son como son. Y eso si tienes que... La primera de las virtudes de cualquier persona debe ser la observación, ser observador. Es decir, no quedarte en la superficie, quedarte mirando, observar, mirar con atención. Y observando la realidad actual, porque tú no solamente haces contrahistorias, sino que también tienes la contracrónica. O sea, no solamente hablas del pasado, sino que hablas del presente. Observando el presente, no lo sé. ¿Qué opinas? Porque se ha dividido la historia en distintos periodos. Tenemos la edad antigua, la edad media, la contemporánea. Eso es algo muy reciente. ¿Cómo se caracterizaría o por qué rasgos se caracterizaría la sociedad actual? ¿Dónde vamos? No lo sé. O sea, ¿qué te llama la atención en relación con la sociedad actual? Bueno, yo creo que es pronto para hacer historia del presente, claro. Entre otras cosas porque lo estoy viviendo. No tiene una perspectiva todavía para... No tienes perspectiva para saberlo. De hecho, cuesta ya hacer historia con cosas que sucedieron hace medio siglo. En cualquier caso, ¿te parece que, no lo sé, estamos viviendo un punto de inflexión con respecto a otros años, no? No lo creo. De hecho, creo que estamos en el mejor momento de la historia humana.
Ya sé que parecerá sorprendente. Oh, ¿pero qué estás diciendo? Somos más, bueno, y a los hechos me remito, ¿eh? Somos más que nunca, vivimos más que nunca, tenemos más salud que nunca, ya sé que decirlo en plena pandemia de coronavirus, pero claro, cualquiera de nuestros antepasados ya hubiera querido atravesar una pandemia en estas condiciones y con tan poco número de víctimas y sin que haya faltado comida en ningún momento. Las pandemias en el pasado eran devastadoras, se llevaban qué sé yo, a una parte considerable de la población, en ocasiones hasta la mitad. Y el que no se moría por la enfermedad se moría de hambre o de otras enfermedades asociadas. Bien, esta no nos podemos quejar, al lado de otras que tuvieron que pasar nuestros antepasados. Luego, disponemos de más conocimiento que nunca antes en ningún momento de la historia. Es decir, sabemos un montón como especie de todo lo que nos rodea, nuestro entorno, damos cuenta de él con gran precisión. Tenemos un dominio sobre nuestros propios cuerpos, nuestras mentes, conocemos nuestro pasado, podemos atisbar, no saber, pero sí atisbar por dónde va a ir nuestro futuro. Caray, los avances tecnológicos de la humanidad han sido simplemente casi milagrosos en los últimos 2 siglos. Si es que son muchas cosas buenas que nuestros antepasados de hace un siglo les hubieran parecido magia. Bueno, a los de hace 500 años, por supuesto, magia. En cualquier caso, ¿crees que se puede deslindar el progreso tecnológico del progreso moral? No, es que también hemos tenido progreso moral. ¿Tú también piensas que desde ese ámbito no hemos decaído, sino que vivimos en sociedades mucho más dulces, más tranquilas, más pacíficas? Si tú miras, por ejemplo, la tasa de homicidios en Europa, ves que en la Edad Media estaba en máximos. La Edad Moderna, incluso a principios del siglo XX. La tasa de homicidios hoy en Europa está en mínimos históricos. ¿Y no piensas precisamente que esto, digamos, que es un arma de doble filo? O sea, los tiempos pacíficos y calmados, ¿no crees que en cierta forma a lo mejor crean hombres más débiles que no pueden estar tan curtidos como otros del pasado? No, los tiempos pacíficos y calmados traen gente pacífica y calmada. Los tiempos violentos y guerreros traen gente violenta y guerrera. Ya está, no hay más. Si tú acostumbras desde que eres pequeño a resolver los problemas mediante la violencia, los vas a resolver mediante la violencia. Si desde que eres niño has visto que la gente se respeta y se toleran mutuamente, tú vas a tolerar y respetar. Porque actuamos por emulación, por lo que nos rodea. Claro. Vivimos en una época tremendamente tolerante y abierta, en el que tú al tipo que disiente de ti no le quieres cortar la cabeza. Esto es una flor extraña. Lo que te decía antes, Hernán Cortés venía de una sociedad en la que la herejía había de pagarse con la vida. Es algo que hoy simplemente nos parece de chiste, porque es que, claro, hoy sería de chiste. No estamos hablando de el infiel, el hereje, el tipo que no tiene la interpretación religiosa tuya al milímetro. Ese tipo tenía que ser juzgado y, bueno, directamente ni juzgado, condenado a la hoguera, como las brujas en Alemania. No sé qué tiene de bueno esa sociedad, sinceramente. Claro. La nuestra es una sociedad en ese aspecto muy tolerante y yo creo que la tolerancia es una virtud. Hay mucha gente que equipara esta época análogamente a la caída del Imperio Romano. Lo he leído en muchos artículos. Sí. Claro, tú me imagino que con lo que me estás diciendo disentirás con respecto a eso. No estamos cayendo, sino que estamos subiendo. Según... No sé si subimos, porque eso no se sabrá hasta después. Lo que sí sé es que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Y eso, insisto, si es que son muchos los hechos que nos lo corroboran. La caída del Imperio Romano no fue un proceso rápido, fue un proceso muy lento del Imperio Romano, de la Edad Antigua. Cuando la Antigüedad se funde con la Edad Media, lo que conocemos convencionalmente como Antigüedad y Edad Media, el mundo clásico tardío. Es un proceso muy lento de 2-3 siglos, con crisis sucesivas que van minando ese mundo clásico. La crisis del siglo III, por ejemplo, fue muy grave. Pero el siglo IV tampoco se levanta cabeza, empieza a cambiar la simbología, la población decrece. En nuestro caso no vemos que la población decrezca, todo lo contrario. La población de Roma en el siglo V era una fracción de lo que había sido en el siglo I. Había una decadencia real. Claro. Y en cualquier caso, o sea, tú hablas de las bondades de esa sociedad relacionándolas, por ejemplo, con la tolerancia, relacionándolas con las libertades. ¿No crees que nosotros mismos, gozando de estas cosas, estamos tratando de aniquilarlas? Porque la libertad de expresión hoy en día también se cuestiona. La presunción de inocencia hoy en día se cuestiona. Amenazas siempre hay, claro, y se debe, bueno, pues son los desafíos que nos ha tocado vivir a nosotros. Una minucia al lado de lo que le tocó vivir a mi abuelo. Pero hay gente que está profundamente convencida de que tenemos que aniquilar. Mi abuelo hizo 2 guerras. La civil y la mundial. La civil porque era español y le tocó haciendo la mili en África y entonces pues ya hizo toda la guerra civil. Y luego la mundial porque se fue a Rusia a combatir. No sabía más que hacer eso porque le pilló la primera guerra haciendo la mili y se fue para allá porque había tenido una hija que era mi madre
y en el año 41. Y bueno, y pensó que era una manera de, en el caso de que le matasen, pues que su mujer tuviese una pensión. Vamos, mi abuela. Luego, por suerte, sobrevivió y pudo volver a España. Vamos, que se comió allí la Segunda Guerra, que esa fue devastadora. Bien, la generación de mis abuelos tuvo que ver unos fanatismos que nosotros no estamos ni preparados mentalmente para asumirlos. Unos odios africanos que ahora no existen. La gente se daba paseos, coño, al cementerio y fusilaba al vecino o al primo. O lo denunciaba para que llegasen otro en la guerra civil los dos bandos. Las salvajadas que se perpetraron en Europa. La civilizadísima Europa de hoy en día, pacífica, dulce, sofisticada culturalmente. Joder, mira cómo dejaron los alemanes Varsovia. Mira lo que se hizo en el este de Europa. La guerra de Rusia y de Ucrania. Todo eso se sucedió hace 2 generaciones, 2 o 3 generaciones. Bien, decir que estamos ahora entre un momento del... Sí, tenemos nuestros desafíos, pero te insisto, son desafíos minúsculos al lado de los que tuvieron que librar generaciones previas. De nuestros antepasados, muchas veces cercanos, porque yo a mi abuelo le conocí. Caray, y pude hablar con él. No pienses que estoy hablando de alguien que sé de su existencia. No. Por lo tanto, no sé, lo que nosotros... Bien, que tenemos a unas feministas radicales que quieren acabar con la presunción de inocencia, pues habrá que combatir esa mala idea. Cosa que, bueno, cualquier persona que esté a favor de las garantías jurídicas y la presunción de inocencia entre ellas tiene que hacerlo. O hay unos tipos que quieren reimplantar la censura en ciertas cosas, pues eso hay que combatirlo. Pero te recuerdo que en España, en el país donde estamos, hubo censura durante 40 años, ¿eh? Claro. Censura oficial. La que tú no podías escribir un libro sino... Bueno, que caray, hasta el 66 aquí había que pasar... había censura previa. Yo escribía un artículo y no se lo mandaba al periódico, se lo mandaba al censor. Bueno, se lo mandaba al periódico y el periódico lo pasaba por el censor. Así que... Y esto estamos hablando del 66. Vamos, no faltaban muchos años para que yo naciese. Bueno, ahora que tenemos a unos tipos que dicen que se ofenden porque decimos esto, decimos lo otro. Bueno, pues hay que plantar cara frente a eso. Pero es que, de nuevo, nuestras batallitas son ridículas al lado de las que tuvieron que librar nuestros antepasados. De verdad, yo no sé, hay una generación de chicos jóvenes, de unos 20, 25 años, nacidos todos ya o en este siglo o a finales del siglo pasado, que yo no sé dónde huevos os han metido tanto miedo. ¿En serio? ¿Habéis nacido en el momento mejor de la historia? ¿Habéis tenido una alimentación? Esto lo decían mis abuelos cuando yo era niño. Decía que vais a crecer mucho porque ahora coméis bien desde niños, estáis con el colacao y no sé qué, y te estoy hablando de los años 80. ¿Qué suerte habéis tenido? Yo pasé más hambre que el perro de un ciego cuando era niño. Bueno, yo el hambre no lo conocí, por supuesto, cosa que mi padre sí, en la posguerra. Bien, vosotros no solo no habéis conocido el hambre, sino que habéis tenido de vuestra disposición, bueno, una cantidad de bienes materiales y espirituales que generaciones previas no han tenido. Bien, pues hay una parte que está acojonada todo el día. ¿De dónde viene ese miedo? Y de que todo va a ir peor, y de que esto es el final, y de que estamos en un momento, en fin de era, y que todo se va a acabar, y que si la batalla cultural o la batalla de no sé qué, y que... ¿Pero de dónde ha salido eso? No lo entiendo. Yo a los 20 años era tremendamente optimista, y mi generación también. Yo tuve 20 años en los 90. Y había un optimismo generalizado. Más entre los que teníamos 20 años. Generalizado. No era una cosa de, bueno, siempre había algún tío depresivo, ¿no? Y un triste, pero no, esta sensación de angustia existencial. No, es que fíjate, hay ofendiditos. Bueno, pues plantadles cara a los ofendiditos. Pero, por supuesto, de buen rollo. Y si te acompaña la razón, ¿para qué te vas a tener que estar haciendo la víctima? Claro. Tiene cierto aire de los ofendidos... esto que es los ofendiditos, esto que decía Quintana Paz, que tiene mucha razón. Quintana y yo, por cierto, nacimos el mismo año, es decir, que vemos el mundo en ese aspecto de manera parecida, que le hablaba de que los ofendiditos eran pues todos estos que ahora se ofendían por cualquier cosa. Luego están los contraofendidos, que son los que se ofenden porque otros ofenden. Sí, que se escandalizan porque es que te has ofendido por tal. Y al final todo eso cristaliza, afortunadamente, solo en redes sociales y en sitios así. Luego en la calle ves que los tíos de 20 años están a lo suyo, tranquilamente, a las cosas de tíos de 20 años, a ver cómo puedo tirar para adelante en la vida, a ver si gana mi equipo de fútbol, a ver si consigo echarme una novia guapa y tal. Pues lo normal, vamos. Y mirar el futuro con optimismo, a ver si me puedo comprar tal coche el día de mañana, pues me gusta, tal moto, pues me gusta, a ver si puedo viajar y conocer el mundo. ¿No? Y a los 20 no quería más que conocer el mundo, era toda mi obsesión, y visitar sitios y tal. Vamos, no te voy a decir que me quería comer el mundo, pero casi.
Y era mucho más difícil que ahora, hace 25 años. Porque no había los Ryanaires y todas estas mierdas. Si uno quería viajar, tenía que hacerlo en tren. Y no lo sabes. El tren es mucho más lento, es también mucho más barato, eso es cierto. Pero vamos, sí que no, olvidad el miedo. Se han metido una congoja y un pesimismo. Eso, a los de un lado, a los del otro, igual están todo el día en la web. Eso va a acabar el mundo por el calentamiento global. Los océanos se van a acidificar. Y no sé qué, iba a venir la lluvia, tal. No, que no. Pero entonces, ¿esto nos lo hemos creado nosotros este miedo o nos lo meten desde fuera? ¿O somos nosotros que nos lo hemos inventado? En parte es autoinducido. Luego también, evidentemente... ¿Y por qué nos autoinducimos miedo? No lo sé, pero quizá porque es que cabalgáis en una abundancia tan brutal... Por lo menos en el primer mundo, no estoy hablando, esto no es extensible al tercer mundo, pero sí en el primer mundo se cabalga son generaciones cortísimas. Ten en cuenta que en España, en el año 99, que son pues los que tienen ahora 21 años, o en el 98 los que tienen 22, estamos hablando de generaciones de 300.000 niños al año. En los 70 nacían 600.000 niños al año. En un país menos poblado. Sí, son generaciones cortas. Muchas de hijos únicos, pero que han vivido en un país extraordinariamente próspero. Ya está. Y libre, próspero, pacífico, libre de peligros, etc. Han podido, por supuesto, ir a la universidad, visitar, ver mundo. Caray, lo que te decía de los EasyJets y estas cosas. Están llenos de chicos jovencísimos. Ya me hubiera gustado a mí con 18 años haber dicho, me voy a Ámsterdam este fin de semana y puedo hacerlo porque el vuelo me va a costar 29 euros. Eso hay paradojas muy interesantes. Por ejemplo, hoy en día se ha viralizado mucho la paradoja de la tolerancia, esta de Popper, pero por ejemplo Platón hablaba de la paradoja de la libertad, sí, que es que cuando se tiene mucha libertad al final lo que se quiere es una tiranía. Entonces, a lo mejor podría ser que un exceso de alegría y de bienestar termina llevándonos a la tristeza. A ver, yo creo que aquí son muchos elementos. Claro, uno de ellos es la culpa viene de los padres. Hay ojo, y aquí habría que incluir a mi generación también, que claro, ya son padres. Es la sobreprotección infantil. Las superpapás y las supermamás, que esto empezó antes ya. El rollo de mi hijo no puede tener estrés nunca. Tengo que estar aquí para todo. Tengo que llevarle al fútbol, y luego a clases de inglés, y luego a no sé qué, y luego a que aprenda a jugar al tenis, y luego a hacer esgrima, y... Eso sí, que salga a la calle, no vaya a ser que le pase algo. En la calle, que nunca ha sido más segura la calle como en los últimos 30 años, me da igual. No salga a la calle, tiene que estar además entretenido a todas horas, y una hora de consola, y otra de tal, y toda la vida perfectamente organizada desde que son bien pequeños y súper sobreprotegido, yendo en coche a todas partes. Coño, no ves niños en el metro. No te estoy hablando de niños de 5 años, te estoy hablando de chavales de 12, 13 años. Cuando yo tenía 12, 13 años íbamos en el metro, no pasaba nada. Vamos con el abono de 10 viajes y ya está. Te lo daba tu madre, te ibas a casa de tu abuela y volvías. Ya está. Y no pasaba nada y cruzabas Madrid de punta a punta. Y tan a gusto, ponías el abrigo, tal, te llevabas el metro, toma, pum, pum, fuera. Y era una ciudad más peligrosa, que ahora, en aquel entonces. Estoy hablando de mediados de los años 80. Y hay que tenerlos entretenidos para todo. No pueden tener frustraciones bajo ningún concepto. Todo tienen que ser felices. Tienen que tal. Bueno, pues claro, el resultado es que se frustran cuando llegan su tolerancia. Esto creo, como los psicólogos le ponen nombre. Sí, los psicólogos le ponen nombre a todo. Pues sí. Creo que hay un síndrome que se llama así, de baja tolerancia a la frustración. Claro, la primera de cambio se frustran. Claro. El mundo no es como ellos esperaban. Y se frustran y se ofenden. Quizás por haber tenido expectativas muy altas. Y sobreviene esa congoja. La congoja y la desesperación de este es el fin, claro. Unos que lo que nos van a matar es, pues eso, las batallas culturales y el no sé qué y el no sé cuántos, tal, y que este es el fin porque el mundo de antes era mejor. Y otros con que va a ser, como la Greta Thunberg y compañía, que es que nos va poco menos que a devorar el sol mañana y nos vamos a asfixiar. Y todo lo que viene es malo. Y nos vamos a morir como los osos polares en los témpanos de hielo de Groenlandia. Fuera. Al final, miedo, más miedo. Mira, aquí al lado está la casa encendida. Aquí vino Greta Thunberg en diciembre a dar una charla. Y había, bueno, aquí en la manzana de al lado, vamos. Y aquí había, niños por un tubo que habían venido pues a ver a la Greta Thunberg y tal. Y en el acto estaba ella no habla español, entonces había una cría española, en este caso también de 15 y 16 años, presentándolo. Bueno, hizo una presentación de la situación que era un puro delirio. Un puro delirio. Esta chica, ¿de qué mundo está hablando? ¿Qué mundo vive? Este no es, desde luego. Es decir, nunca antes habíamos tenido una
Por lo menos Madrid es una ciudad tan limpia, el aire está más limpio, una ciudad más limpia en general. Caray, yo invito a ver a veces a los chicos jóvenes, digo, ¿por qué no ves algo de cine de Garci? ¿Ves cómo era el Madrid de principios de los 80? Y se quedan alucinados. Coño, qué sucio. Estaba sucio de verdad, pero sucias las calles, sucios los edificios, un smog persistente, que los coches entonces echaban humo y los autobuses también, ahora no. Está lleno de zonas verdes. Caray, hace un par de años fui a dar una charla aquí cerca al Circo Price, una cosa de National Geographic, y bueno, eran 15 minutos y hablé del mundo cojonudo que tenemos. Y que fue un poco escándalo, pues estaban los ofendidos del otro lado, ¿no? Los pesimistas, los cenizos de la ecología. Les vine a decir que bueno, que la superficie forestal en España pues se había multiplicado en los últimos 30 años. Y que esto no lo decía yo, lo decía los satélites, que son ojos gigantescos que tenemos en órbita. Lo cual es perfectamente explicable. El campo se ha ido quedando despoblado y el monte se regenera. Estando con Alberto Garín en su pueblo, que es Vegas de Matute, que está en la provincia de Segovia, hace no mucho, el mes pasado, nos estábamos dando una vuelta por el pueblo y hay un monte, el que me dijo, ese bosque es nuevo. Yo, como nuevo, cuando yo era niño no estaba, era un páramo. Ahora está todo y es un encinar, más o menos de medio tamaño. Nadie ha ido a plantarlo, se ha regenerado solo. Ojo, en una tierra muy dura, Segovia, rocosa, que no es precisamente un vergel. ¿Se había regenerado el bosque entero? Claro, nadie utiliza ya aquel bosque para calentarse. Hay muy poca población en el pueblo, debe tener 90 habitantes. El bosque ha resurgido de nuevo, pues como esto se ha visto en toda España. Y en buena parte de Europa, si lo veías además los mapas. Bueno, qué escandalera. Por decir una cosa elemental. Que evidentemente hay desafíos medioambientales, claro, pero ¿qué generación no tiene desafíos? Es que, en cierto modo, o todo es perfecto o entonces nada. No, si lo que pretendes es que el mundo sea perfecto como un videojuego, olvídate, el mundo no es perfecto, está lleno de imperfecciones. Es como el cuerpo humano, siempre te duele algo. Y cuando no estás constipado, pues resulta que te has pillado el dedo con la puerta y entonces andas jodido con el dedo. Si no te duele nada es que estás muerto. Has dormido mal y andas, claro. Pues lo mismo, nunca estás en estado perfecto. Pero hay esa cierta ilusión de que todo tiene que ser perfecto. Todo. No hay nada, no puede haber ningún fallo de nada. Como cuando hay un accidente. ¿Aquí qué ha fallado? Pues es que a lo mejor no ha fallado nada. Simplemente el azar existe. Todas las medidas, sí, estaban al día, pero el azar existe, los errores existen. Evidentemente, el número de muertos por accidente, pues en ferrocarriles, en aviones, etcétera, en coche también, ha bajado porque el sistema, como diría Taleb, es un sistema muy bien pensado que aprende de sus errores. No sucede lo mismo con los médicos, pero sí, por ejemplo, con la industria aérea. Total, hoy hay muy pocos muertos por accidente de avión, pero algunos siempre va a haber. Es impepinable. Siempre un piloto se va a quedar dormido, qué sé yo, va a cometer un error, o un avión va a tener un error técnico. No puedes evitarlo. El azar existe y es así. No existe el mundo perfecto. Pues con estos estamos, con los miedosos, con la generación de miedosos, de niños que son pocos, generaciones cortísimas, que básicamente se han criado entre algodones y que parece ser que quieren sentir miedo a todas horas. Y ojo, estoy hablando de los dos lados, no solo de uno. Vale, están los como les llamaban los gretinos, tenemos, vale, eso está claro, pero del otro lado también. O por no hablar de los que tienen nostalgia de un mundo que no han vivido, que esos son maravillosos. Los de es que el mundo en el siglo XVIII, qué bien se vivía, que es acojonante. Bueno, por ir concluyendo, hemos empezado hablando sobre por qué es importante conocer la historia, hemos ido progresivamente alcanzando hasta la época actual, has dado tu opinión al respecto. Vamos a hacer una pequeña digresión, porque es una pregunta que tengo curiosidad. ¿Tienes libros sobre personajes de la historia de España importantes, sobre Fernando Católico, Isabel la Católica? En tus contrahistorias has hablado de otros personajes muy interesantes, Fernando III, Almirante Cervera, el Gran Capitán. ¿Hay algún personaje a ti en la historia de España que te guste en especial? ¿Por algún motivo en concreto? Muchos. Si te tuvieses que quedar con unos cuantos. Y además la historia de España la conozco bien. Fernando III me encanta. Más mi santo patrón, ¿no? Claro. Y los reyes católicos me gustan mucho. Son fabulosos. Son figuras históricas espectaculares. Luego, en tiempos antiguos, porque claro, si dices España como tal, como entidad política tal y como la conocemos, nace en el siglo XIX, pero lo que es
el lugar en el que vivimos es muy anterior. Uh-huh. Es decir, tienes personajes desde la antigua Roma que son interesantes. Quinto Sertorio, hasta los propios reyes godos, lo poco que sabemos de ellos, tienen por dónde agarrarlos, ¿no? En la Edad Media hay un montón de reyes y de figuras curiosas, empezando por el Cid Campeador, cuya historia en buena parte es legendaria, pero bueno, no deja de ser interesante, ¿no? Y ya luego en la Edad Moderna un montón de ellos. Claro, casi los conquistadores de América son personajes históricos maravillosos, como personajes históricos de para las epopeyas de Pizarro, de Cortés, o de los grandes navegantes, como Urdaneta, como Elcano. Caray, una historia tan larga, pues lo que te da son unos personajes históricos espectaculares. A mí en particular me gustó mucho, aún me impresionó, el almirante Cervera. Cervera era muy desconocido. A Cervera le debemos que lo trajese al presente a Ada Colau. Exactamente. Sí, tal cual. Ahí escribí un artículo para la revista Milenio, me lo pidieron. Y bueno, más Cervera tiene el privilegio de haber sabido ser derrotado, porque la victoria cualquiera sabe ganar, ¿vale? Lo difícil es saber perder, lo difícil es gestionar la derrota. Y Cervera lo hizo muy bien y de una manera muy entera. Y fíjate que le reconocen más en el extranjero que aquí. En los Estados Unidos. Lo declararon héroe. Claro. Sí, por supuesto, porque vieron que era un tipo de una pieza, ¿no? Los que han perdido una batalla, en general, esto, bueno, es aplicable a la vida, ¿no? La mayor impostora del mundo es la victoria. No, la victoria no enseña nada, y lo poco que te enseña es mentira. La derrota es la que enseña. En la vida aprendemos a base de golpes, las cosas que nos salen mal. Ahí es cuando las equivocaciones son las que van bien cargadas de información. Por eso es importante vivir y equivocarse. Por eso, para muchos trabajos es mejor tener a un tipo con experiencia. Por eso es mejor tener gobernantes mayores que jóvenes. Pero le falta la energía de la juventud. Pamplinas. A mí si yo me dejases poner una sola ley, la que pondría es una limitación de edad para ser ministro y presidente del gobierno. Que nadie por debajo de 50 años pueda ejercer ese puesto. Muy interesante. Dirás, ¿por qué 50? Bueno, pueden ser 55. O 52. Pero sí. que hayan vivido. Que hayan vivido, hayan tenido que sacar una familia adelante, se hayan enfrentado a la vida, no por nada, sino porque la cantidad de cosas que han aprendido, los fracasos que han tenido, han sido un chico de 30 años, no los ha tenido. De hecho, si te fijas, todas las tiranías se obsesionan con la juventud. Qué interesante esto que planteas. Bueno, ahora sí ya no para ir concluyendo, sino para concluir la entrevista. Tengo costumbre de preguntar a la gente que entrevisto, que es gente muy leída, que se ha interesado mucho por el estudio, que recomiende un libro que te haya llamado especialmente la atención, que haya supuesto un punto de inflexión para ti, siguiendo el criterio que tú quieras. Si tuvieses que recomendar, si quieren ser dos. ¿De historia? En general, libre. No sé, un libro así que sea bueno, es que hay muchos, tú. Si quieres recomendar 5, recomienda 5. Una pregunta complicada, claro, es que eso depende del tema. Si es de historia del siglo XX, por ejemplo, que es un libro que he recomendado muchas veces, que es Tiempos Modernos, de Paul Johnson, me gusta muchísimo ese libro, me encanta, y es un libro que además está disponible, se puede encontrar en español y se puede encontrar en cualquier librería, y se han hecho varias ediciones. Luego, si es más una cosa más filosófica, me gusta mucho Jean-François Rebel, me gusta Antonio Escotado, la trilogía de los enemigos del comercio está muy bien, si es que hay muchos libros. Claro. Si me pongo a pensar, si me dejas pensarlo más tiempo, te saco una bibliografía completa, ¿no? Dependiendo del tema que quieras ir. Pero yo no soy una persona de un libro. Claro. Es decir, esto de todo está... No soy religioso. Claro. No soy de aquí está condensado el saber en absoluto. Yo le doy a todos los palos. No te voy a decir que me lo leo todo, pero que le dedico mucho tiempo y siempre le dedico mucho tiempo a leer. Perfecto. De toda la vida. Creo que y además tengo costumbre y por lo tanto no me cuesta mucho. Pero además desde que era bien pequeño, eso es una cosa desde que yo recuerdo, desde que aprendí a leer, no me acuerdo con qué edad sería, pero recuerdo vivamente ir por Madrid leyendo todos los carteles, yendo de la mano de mi madre. ¿Y qué placer encuentras en leer? Me encanta, porque es información. A mí me gusta saber cosas. Por el mero hecho de saber. Sí, por el puro gusto. No, tal cual. Tú dirás, ¿para qué le estás leyendo eso? Porque, estoy investigando sobre esto. Es una manera de observar, ¿no? Sí. No tiene más. Entonces, saber por qué.
saber por qué esto es así y tal. No... Caray, hay gente que lo que en la vida quiere es tener. Me parece correcto. Otra gente que lo que en la vida quiere es ser. Yo quiero saber. No me conformo. Yo no puedo vivir, no estoy a gusto si no sé cómo funciona algo. Es algo que me interese, evidentemente. De esto porque es así. De casi todo, de hecho, todo lo que he aprendido en mi vida, bueno, dentro de lo que es mi ámbito de estudio, ha sido a base de preguntas que me he hecho a mí mismo. ¿Y esto por qué es así? ¿Esto por qué funciona así? Yo no parto jamás de la respuesta. De, bueno, vale, yo creo que esto es así, ahora voy a buscar... Y te reafirmas en tus dogmas. Voy a hacer ingeniería inversa para... Tú partes de una pregunta... parto de una pregunta genuina, además. Y de forma totalmente neutral y objetiva. Bueno, trato de... Y si tengo que cambiar de opinión, cambio. Digo, pues no es como yo pensaba, es de otra manera. De hecho, al final con la edad, claro, terminas conociendo gente que se parece a ti, ¿no? Y terminas seleccionando bien a las amistades. Y teniendo pues que tu círculo social sea gente que te aporta mucho y tal, y muchas veces amigos y gente cercana, hablando sobre ellos, sobre temas, me han hecho cambiar de opinión bastante a menudo. Yo estaba convencido de una cosa y me dijo, es que te faltaba esto y esto, tenerlo en cuenta. Cojones, pues es verdad, es cierto, no lo había visto. Vamos, que las explicaciones realmente simples y que consistan en buscar malos y buenos, si esto es culpa de tal, ya está resuelto, no me han convencido jamás, macho, ni con 17 años. Te lo garantizo, ¿eh? Toda la culpa de esto es de esto. Ya está. La filosofía del chivo expiatorio. Entonces, cuando eliminemos al chivo expiatorio, ya está. Es como... Claro, por esa razón nunca he podido ser marxista, porque eso es chivo expiatorio puro. Es los ricos, los empresarios, tal cual. Bueno, la nueva derecha, con Soros y todas estas cosas. El mal es un anciano... que tiene 90 años, es el apóstol del mal y claro, pues bueno, si todo el mal está ahí, pues ya está, se elimina y se acaba el mal, ¿no? Si todo es tan sencillo como eso, o no digamos ya los que buscan explicaciones sencillas en conjuras, en conspiraciones extrañas, en tal. El pensamiento conspiranoico me llama la atención, pero como ejercicio, no porque... Además, creo, y esto es importante, que una conspiranoia... Hay que andarse con mucho ojo con las conspiranoias porque una vez te comes una, te las comes todas. Hay que ser una actitud extraordinariamente escéptico. Si en la vida hay que adoptar una función, es la de observador escéptico o la de observador escéptico. Bueno, ¿cómo lo llama Taleb? El empirista escéptico. Bien, es eso. De entrada no te creas nada. Y compruébalo siempre sobre hechos. Que no te vendan con es que esto... Y luego, si ya lo que vas es por la vía de la política, claro, te dicen, sí, esto es cierto, pero ahí es donde ves a los tramposos. Vale, es verdad. Pero claro, piensa que vamos a conseguir un bien mayor en el futuro. No me convence, macho. Para conseguir un bien mayor no creo que sea moralmente aceptable hacer el mal aquí. ¿Es imprescindible? Sí. Vale, entonces no me vale. Me parece una forma fantástica de terminar la entrevista. Muchas gracias, Fernando. Espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí.